Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, quiero decir, digamos, que acá hay un elemento que me parece importante con respecto a los anuncios que hizo el presidente de enviar el ejército a la ciudad de Rosario, ¿no? Quizás enmascarado en la cuestión de la construcción de viviendas, de los barrios, urbanización de barrios populares y demás, que ahí nos preguntaríamos por qué no destinar realmente recursos con profesionales, con las universidades públicas, nacionales y demás, para hacer un verdadero proyecto de urbanización, no solamente en la ciudad de Rosario, sino en todo el país, por supuesto, ¿no? Y traigo a colación esto porque es fundamental tomar experiencias de otros países, ¿no? Por ejemplo, en México, desde que se militarizó el país para combatir el narcotráfico, supuestamente, hubo 350.000 asesinatos y 72.000 desaparecidos desde el año 2006 al 2021. Entonces, digamos, ¿cuál es el fundamento para decir que va a estar el ejército y que no va a ser corrompido inclusive por el narcotráfico, ¿no? Porque acá no se está yendo al fondo de la cuestión, y tomando en cuenta esta experiencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver enviar el ejército? De ya compartimos, y lo hemos expresado con Estela de Carlotto, que no estamos de acuerdo para nada de que esté en las calles el ejército, ¿no? Por supuesto que no estamos de acuerdo. Por otro lado, el envío de fuerzas federales, ¿no? De las fuerzas federales, que es la octava vez, novena vez que se envían fuerzas federales a Rosario desde el 2014, y sin embargo eso no hizo que bajara la criminalidad. Yo entiendo, hay una situación dificilísima, una realidad muy dura, los crímenes, cómo el narcotráfico ha tomado en parte los barrios, muchos barrios, y sobre todo utilizan a sectores vulnerables, porque muchas veces que hemos ido a Rosario a apoyar distintos conflictos y demás, nos han planteado que un soldadito de los narcos cobra más que un obrero metalúrgico, que un joven que trabaja en las metalúrgicas 13, 14 horas por día. Entonces, digamos, obviamente acá no se está atacando el entramado del narcotráfico, ¿no? ¿Cuántos jefes de policía de Santa Fe estaban involucrados en el narcotráfico? Acá no se está yendo el entramado que hay con el Poder Judicial, y por supuesto que esto no podría existir sin complicidad política, ¿no? Y digo, tengo una pregunta con respecto a esto, que es la cuestión de fondo, ¿no? Una de las cuestiones de fondo. En septiembre del 2022 se encontraron 1.300 kilos de cocaína en la terminal Puerto Rosario, en la que, bueno, estuvimos varias veces apoyando a los trabajadores, que es propiedad de Vicentín, de la empresa Vicentín, que nunca este gobierno estatizó, a pesar de haber estafado en 18.000 millones de pesos al Banco Nación, o sea, al Estado. Y tampoco pasó nada con esto. Tampoco pasó nada con esto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué los puertos siguen siendo privados y no se nacionalizan los puertos? Porque ahí esas empresas son las que tienen el poder de que entre y de que salga cualquier cosa del país. 1.300 kilos de cocaína. ¿Quiénes son? ¿Dónde está el verdadero entramado detrás del narcotráfico y toda la situación que se está viviendo en Rosario? Si no afectamos esto, esto es demagogia. Guardemos silencio, hay un diputado en uso de la palabra, por favor. Esto es demagogia. En México, 350.000 asesinatos, balaceras, 72.000 desaparecidos. Insisto, bueno, Colombia, etcétera. Digo, no se está yendo al fondo de la cuestión. Los que controlan los 200 puertos privados que hay en Rosario y en zonas aledañas. ¿Cuál es la medida que van a tomar con respecto a esto? Pregunto, ¿no? Y lo del ejército que le decía anteriormente. Después, y con esto le doy la palabra a mi compañera Miriam Bregman, quería preguntarle esto, insistir con esta cuestión, ¿no? ¿Por qué se plantea al ejército la urbanización? Es demagogia totalmente. ¿Por qué no se hace un verdadero plan de urbanización?
¿no? ¿Por qué no se hace con las universidades nacionales? Quería preguntar realmente qué tiene que ver esta medida, ¿no? Y por último decir también si hay alguna información, porque hay estudios de la Universidad de Rosario de la cantidad de dólares que mueve el negocio del narcotráfico, si hay alguna información, ¿no?, sobre los vínculos de este dinero con circuitos legales de inmobiliarias, constructoras, financieras, bueno, el agronegocio, y qué medidas se ha tomado del gobierno con respecto a estos negocios legales presuntamente vinculados al narcotráfico. Sí, para complementar, el señor ministro mencionó varias veces la palabra inteligencia, inteligencia criminal, y allí va dirigida mi pregunta, porque hay un órgano de inteligencia de la Policía Federal a su cargo, señor ministro, el Cuerpo de Informaciones de la Federal, conocida como los Plumas, a los cuales no se le conoce ninguna investigación, la captura de ningún narco, pero sí mucho espionaje político. Tenemos, bueno, después me responderá. Tenemos constancia del espionaje político, no solo porque hay una serie que se llama Yossi y lo ha dado a conocer hasta en una plataforma que puede ver cualquiera, por Ciro James, podríamos nombrar muchos casos que han pasado tristemente a la fama, sino porque este martes 14 comienza el juicio a un agente de la Federal, del Cuerpo de Informaciones de la Federal, Américo Balbuena, junto con sus dos jefes en Comodoro Pi. Este martes, a partir de las 12 horas, empieza el juicio oral por haberse infiltrado en organizaciones sociales, políticas y sindicales, con tanta prueba que a pesar de que la causa tiene 10 años, logramos los organismos de derechos humanos que llegue a juicio oral. Mi pregunta es, habiendo sobradas muestras que ese cuerpo creado por Onganía, mantenido por la dictadura y por los gobiernos constitucionales posteriores, solo se dedica al espionaje político, ¿por qué no se deroga? ¿Cuál es la justificación de su ministerio para mantenerlo en pie y que no se derogue? Y aprovecho para preguntarle qué actitud va a tomar con este juicio que comienza la próxima semana. Solo para terminar, digo que nuestra preocupación es mayúscula porque la impunidad solo genera impunidad, porque seguimos buscando justicia por Maximiliano Costecchi, por Darío Santillán, y porque hace 16 años nos dijo que Julio López podía estar en la casa de la tía o abajo de un puente, y no lo está. Nuestro compañero sigue desaparecido, señor ministro. Lo pusieron estiuso, hicieron expedientes paralelos. Hicimos muy bien a salir a la calle a decir que Julio López estaba desaparecido porque ¿sabe qué? Al día de hoy no sabemos qué pasó con nuestro compañero. Gracias.